Hoy hablaremos de la comprensión de la gestión humana en las organizaciones. Mi nombre es Karin Eduardo Barón Quintero. Este trabajo se desarrolla en el marco de la materia Proyectos 2 de la maestría en gerencia de proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. El contenido de este video tiene como objetivo dar respuesta a estos cuatro interrogantes. ¿Cómo ha evolucionado la gestión humana a través de la historia de la administración de empresas? ¿Cuál podría ser una definición moderna y actual de la gestión humana? ¿Cuáles son las principales características que después de haber realizado las lecturas correspondientes, el estudiante considera deberían distinguir la gestión humana? ¿Por qué la gestión humana mejora el desempeño, resultados organizacionales? Daremos inicio para dar respuesta al primer interrogante, ¿cómo ha evolucionado la gestión humana a través de la historia de la administración de empresas? Para dar respuesta a esta pregunta, nos apoyamos en el texto Gestión humana en las organizaciones, un fenómeno complejo, evolución, retos, tendencias, perspectivas de investigación. Dentro de la consulta realizada se distinguen 5 escenarios que caracterizan la evolución de la gestión humana a través de la historia. El primero de ellos aparece en el periodo de 1870 a 1900. Allí básicamente se establecen unos parámetros iniciales en cuanto a la gestión humana, teniendo como antecedentes de este periodo la revolución industrial, el liberalismo económico y el crecimiento de grandes corporaciones que estaban en auge en ese momento. Para ese periodo se destaca algo denominado la paz industrial, que básicamente era generar unos acuerdos de comportamiento de los trabajadores con el empleador o patrón. Esto básicamente para garantizar la producción en masa, ya que nuevamente este espacio está marcado por la revolución industrial. El segundo periodo, comprendido entre 1901 y 1930, marcado pues por varios factores también que lo anteceden, es, tiene que ver con el conflicto obrero patronal que se estaba generando, con la Primera Guerra Mundial y por supuesto con la crisis del año 1929. Allí aparece los conceptos de administración científica de Taylor, en donde se plantea que el trabajador no debería tener, digamos, libertades de decisión y que era necesaria la supervisión. Eso en un escenario un poco egoísta, con estas definiciones de la administración científica. Sin embargo, se gana algún terreno en las condiciones de trabajo. Empieza a conformarse o establecerse los procesos de selección, de remuneración, de entrenamiento, de supervisión. eh, y por primera vez se crea un departamento de personal. También marca este periodo la relación del trabajador empresario, donde la responsabilidad en esa relación del empresario era garantizar estabilidad al trabajador y el trabajador en contraprestación pues tenía que tener buena productividad y garantizar lealtad hacia el patrono. El tercer periodo, marcado desde 1931 a 1960, también marcado fuertemente por la crisis de 1929, empieza a tener un enfoque en donde el empresario empieza a pensar en las condiciones que afectan la capacidad de trabajo de una persona. Entonces empiezan a pensar en cómo motivar al empleador, al empleado para que siempre tenga las mismas capacidades y pues obviamente garantice la productividad. Y aparece un enfoque muy importante y es que empieza a pensarse en trabajo en equipo. La cuarta etapa de esta evolución
está entre el año 1961 y 1990. Eh, Aquí lo más relevante de esta etapa es que empieza a haber automatización de los procesos. Esa automatización de los procesos que siempre venían haciéndose de manera manual permite mejorar, mejorar los tiempos de trabajo de los trabajadores. Y por supuesto permite a las organizaciones aumentar la productividad. De 1991 en adelante, pues digamos que tenemos varios escenarios, unos escenarios más cercanos a ese año 1991, pero aparecen, digamos que unos conceptos un poco diferentes y que de alguna manera cambian la percepción que tenía Taylor eh, sobre que el empleado tenía que estar supervisado y no debería tener iniciativa ni creatividad. Eso cambia un poco debido a la globalización, debido a las políticas neoliberales que empiezan a aparecer en el mundo, en donde el empleado ya no depende directamente de crecer en una organización particular, sino que el mercado le ofrece las oportunidades de poder crecer en cualquiera de las organizaciones. Entonces, las compañías desde ese momento se volcan a generar una gestión del talento humano que permita retener al talento, que permita formarlo, capacitarlo, generarle bienestar, pues para retenerlo de buena manera en la organización. Y ahora último, en, esta, en estos últimos 2, 3 años, pues estamos viviendo una revolución, por así decirlo, en la gestión humana, entendiendo que la pandemia nos obligó a tener eh, unos, una, unas formas de trabajo diferentes, como el teletrabajo, como el trabajo remoto, que ha ido haciendo repensar incluso la, la asistencia de las personas de manera presencial a los lugares de trabajo. Esto ha impactado fuertemente en el mundo y hoy por hoy hay muchas organizaciones que aún tienen sus colaboradores en casa. Esto genera, digamos que algunos beneficios incluso económicos para el empresario, porque pues eh, la, la fuerza laboral sigue siendo la misma, sin embargo, todos los gastos asociados a tener una persona en una oficina pues disminuyen. Esto tiene, digamos que, mucho por discutir. Incluso en Colombia se están reglamentando ya las diferentes modalidades de trabajo, como el teletrabajo y el trabajo a distancia, que tienen unas diferencias y están enmarcadas en una normativa. El segundo interrogante es cuál podría ser una definición moderna y actual de la gestión humana. Eh, para dar respuesta a este interrogante, utilizamos una lectura llamada Tendencias y Perspectivas de Juan Guillermo Saldarriaga. Básicamente, podríamos entender que la gestión humana es una serie de técnicas, políticas y procedimientos que se enfocan para lograr la gestión del reclutamiento, la selección, el bienestar, la capacitación y el desempeño del talento humano, ¿sí? Garantizando, digamos, que el trabajador esté en buenas condiciones anímicas, que esté formado, que sea capaz y que además de esa manera la organización retenga al trabajador de buena manera. Todo esto termina siendo un gana-gana porque si el trabajador se siente bien, está tranquilo, pues eso definitivamente repercute en la eficiencia y la eficacia de los procesos y propiamente de las actividades del trabajador. Al final del día, eso
tiene una repercusión directa en los objetivos organizacionales. Es decir, que eh, la, la gestión humana permite, si se administra de la manera adecuada, garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. ¿Cuáles son las principales características que considera debería distinguir la gestión humana? Entonces, las principales características es que exista un buen proceso de selección y reclutamiento. Eso va a garantizar que tanto el empleador como el empleado se sientan a gusto dentro de la relación laboral, que exista un proceso de capacitación y formación de manera permanente para garantizar que el empleado tenga primero las capacidades y esto le permite además a la organización cumplir sus objetivos organizacionales, que exista un plan carrera, es decir, que el empleado pueda crecer dentro de la organización dependiendo de su formación, de su capacitación, que exista bienestar, indudablemente. Hay organizaciones que brindan muchos espacios de bienestar como otras que no lo hay, que el trabajador tenga un buen lugar para trabajar, que tenga las condiciones adecuadas, que la organización permita tener espacios para que el trabajador se desconecte un poco de las actividades propias del trabajo, incluso que vincule a la familia para que digamos que ese triángulo familia, trabajador, organización se vuelva un poco más rígido y, y también permita que el trabajador se sienta como en casa. Que se realice una evaluación de desempeño que permita al trabajador y a la organización identificar cuáles son las brechas y las mejoras que podría tener tanto los procesos como la persona propiamente para garantizar el cumplimiento de los objetivos y que exista, por supuesto, estrategias para retener el talento humano, que básicamente podrían ser todas las anteriores sumadas, serían estrategias para retener el talento humano. La última pregunta es por qué la gestión humana mejora el desempeño y resultados organizacionales. Básicamente, una administración óptima del desempeño, basado pues en todas las técnicas y herramientas que nos brinda la gestión humana, nos permite identificar qué competencias son requeridas para lograr los objetivos organizacionales. Cuando se logra identificar esas competencias, pues las mejoras en las capacidades del talento humano van a ser muy relevantes. Va a haber una mejora continua en el proceso organizacional propiamente. Y esto al final del día repercute directamente en el desempeño y en los resultados de la organización. La gestión humana se vuelve un aliado extremadamente importante en, en los resultados de las organizaciones. Digamos que básicamente tiene que haber ese binomio de gestionar el talento humano, de garantizar que trabajen los mejores en el mejor lugar y de esa manera, de manera casi natural, vamos a tener mejoras en el desempeño y en los resultados organizacionales. Muchas gracias.